vamos a revisar tres procesos fisiopatológicos referidos a desórdenes de la corteza adrenal. No son los únicos, pero sí los que vemos con bastante frecuencia, en especial el que vamos a revisar de primera intención. Los otros se ven de vez en cuando. Bien, para tratar igual de adentrarnos en lo que son los desórdenes que uno ve habitualmente, vamos a ver este caso, que si bien esto no corresponde siempre a la clasificación a lo más frecuente, nos va a ayudar a entender que un desorden a nivel de la corteza adrenal puede tener alguna repercusión en el aspecto físico que la persona tiene. Y una vez valorando, sospechando que puede tener un desorden en el oído detrás, comenzamos a pedir estudios de diagnóstica en especie de motivo. Este es un paciente varón de 70 años de edad. Tiene 4 meses de enfermedad, en donde comienza a manifestar sintomatología que uno diría pareciera que se tratara de una entidad endógena en particular. Tiene poliuria, tiene polidipsia, tiene fatiga, debilidad muscular. Son hallazgos que uno cuando los escucha, que el paciente ya los tiene, le llevan a sospechar que quizás tenga una diabetes. ¿Okay? Un paciente que orina frecuentemente, un paciente que tiene sed, un paciente que tiene debilidad, fatiga, puede tratarse de un cuadro de diabetes. ¿Sí? Que ya han hecho ya esa clase de diabetes, fisiopatología, endocrina, relación al cáncer endocrino, por tanto ya entendemos que esto le lleva a sospechar. Viene a la consulta, el paciente está bajando de peso, es un paciente que está tomando más líquidos, es un paciente que está orinando más. La otra P, que es la polifagia, que se describe característicamente como parte del proceso que lleva a sospechar diabetes, no la vemos con tanta frecuencia. Lo que más trae el paciente es aumenta la sed, orina frecuentemente, está bajando de peso. Y un hallazgo que también con cierta frecuencia uno ve es que tiene molestias genitales, tiene ardor en la región genital, tanto el varón como la mujer. Y muchas veces esas molestias se deben a que hay una colonización por hongos a ese nivel. Una vez salida en el varón, particularmente en esa región, vamos a encontrar colonización por hongos. La presencia de placas blanquecinas a nivel del glande. Es algo bastante frecuente que cuando hagan la parte ya médica, asistencial, van a ver en los pacientes que están debutando con diabetes. Pero bueno, de todas maneras, me trae poliuria polidipsia, me obliga a descartarse, tratar una diabetes. Pero nos agrega algo más, tiene plenitud facial, su cara es redondeada. Algo que característicamente tenemos que aprender a reconocer. Principalmente en psicología vamos a ver algunos pacientes que tienen esa fisonomía, que me lleva a sospechar que quizás esté algún desorden específicamente endocrino de la corteza adrenal presente. Agrega fragilidad dérmica, es decir, es una piel muy sensible, cualquier roce, la colocación a veces de los esparadrapos para fijar una vía, ya que la piel se desprenda con facilidad. Cuestión que ciertamente no es normal, porque los epitelios tienen una base de sustentación tejido conectivo que la adhiere firmemente a las estructuras de la matriz extracelular, pero en este escenario no. Existe una gran fragilidad capilar. Cualquier golpe, trauma, origina sangrado. Está basado, ¿no? Equimosis característicamente. El sobreestiramiento de la piel deja también huellas de que ha habido alguna cicatrización todavía en curso relacionado a algún desorden con la fragilidad dérmica, fragilidad capilar que traen estos pacientes. Bien, ella trae un antecedente, es hipertenso. Es decir, algo habitual, ¿no? Un paciente quizás diabético que está debutando en un escenario de hipertensión. Lo vemos a cada rato, pero en él rescatamos su aspecto físico y algunos hallazgos a nivel de la piel. ¿Qué más nos trae el paciente? Ella tiene lamentablemente un cáncer de próstata, para lo cual ya ha venido siendo manejado quirúrgicamente, le han hecho una prostatectomía, pero también han sacado los testículos, porque muchos cánceres de próstata son hormonodependientes. La testosterona que producen los testículos, la principal hormona de este caso masculina, puede favorecer que la célula tumoral alimentada por la testosterona siga creciendo. Entonces, parte fundamental es sacar los testículos a fin de limitar el estímulo que llevaría a que si quedase algún tejido residual, este pudiera volver a generar el cáncer. Bien. Se le examina, es un paciente hipertenso, presión 170-100, es un paciente obeso, pero esta obesidad, nosotros tenemos pacientes obesos, son simétricos, ¿no? Todo el organismo en sí está acumulando grasa, no solamente a nivel de tórax, no solamente a nivel de abdomen, también de extremidades. Pero esta obesidad es más central, ¿ya? Es una característica particular del paciente tal. La fases ya se nota la presencia de una llena,
atrofia de la piel, nos describe hiperpigmentación, hematomas en extremidades. Cuestiones que habitualmente en el paciente diabético no vemos. El paciente diabético es como cualquiera de nosotros, solamente viene con la sintomatología cuando está debutando. Se evidencia miopatía proximal, es decir, la obesidad se concentra en tronco y abdomen, pero los miembros inferiores tienen poca masa muscular, en atrofia. Se evidencian estrías purpúricas, es decir, cicatrices, pero alteraciones en la forma, en el aspecto que tiene la piel con la presencia de lesiones lineales, pero están hiperpigmentadas, de un tono medio morado, purpúricas. Y adicionalmente tiene joroba de búfalo. Aquí, en la región cérvico-dorsal, tiene una prominencia. Como era en nuestros aspectos, parecía un búfalo, le llamamos joroba de búfalo. No todos lo tienen, por supuesto, ¿no? Y no hay edema, no tiene edema. Entonces tenemos un paciente con sospecha, diríamos, parece diabético, ya es hipertenso y tiene un cáncer de próstata. Entonces, cuando uno valora un escenario, en semiología lo vamos a aprender, cogemos a un paciente que arrastra algunos factores de riesgo. 70 años de edad, tiene una adenosea de próstata, ya operado, ¿cierto? Es un paciente hipertenso, esas son las condiciones con las cuales yo lo recibo. ¿Por qué viene? Poliuria, polidipsia, fatiga, ¿cierto? Muy bien. Yo digo, eso pareciera ser el debut de una diabetes tipo 2, pareciera. Sin embargo, estamos diciendo que su aspecto físico llama la atención. Fases de luna llena, color de búfalo, estrías purpúricas, equimosis, poca masa muscular en miembros inferiores. Ese aspecto físico nosotros le llamamos su fenotipo. Cada uno tiene un fenotipo diferente, ¿cierto? Un aspecto físico. Mi herencia, mi exposición medioambiental, factores extrínsecos que van a modificar cómo hacer finalmente mi experiencia a lo largo de los años. Bien, entonces ya tenemos reconocido lo que el paciente ciertamente nos viene arrastrando lo que ella presenta y más o menos tiene este aspecto, ¿no? Es una paciente mujer, pero vamos a asemejarlo con lo que fue el varón, las lesiones aquí equimóticas, las estrías purpúricas en el abdomen, obesidad central, vemos que claramente todo eso debe ser controlar la grasa, poca masa muscular. Acá añade, es otra condición diferente, heridas que no cicatrizan, demoran en cicatrizar. La fase de luna llena, la joroba de búfalo. En la mujer es frecuente, en la mujer, que haya crecimiento del vello en zonas donde habitualmente no las vemos, a nivel de la cara, a nivel del abdomen, en el ombligo, la sínfisis pubiana, por ejemplo. Cuadro conocido como hirsutismo, ¿no? Entonces, son hallazgos que a veces acompañan a lo que hemos mencionado hasta este momento. Bien. Se le hace un perfil de estudio de laboratorio. Recuerden, no es un paciente de emergencia. Él está viniendo con otros hallazgos que le preocupan 4 meses. O sea, para mí no es una emergencia, pero obliga a hacer algunas pruebas de descarga. Dentro de ellas, lógicamente, medir el azúcar, ¿cierto? Bien. Se le mide el perfil de electrolitos. Nos sale un sodio en 147 y un potasio en 1,7, con cloro en 97. ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parece? Hay algo de hipernatremia leve. No, lo que hemos comentado nada más. El potasio. Muy disminuido, peligrosamente disminuido. El potasio normal de 3,5 para uno 5,3 para otro 5,5. 3 a 3,5 leve. 2,5 a 3 moderado. Menos de 2,5 es un cuadro severo. Según la instalación, cuán rápido se ha instalado, el paciente puede morir. ¿Cuáles son los dos destinos que lo llevan a la muerte? La arritmia cardíaca, principalmente, ¿cierto? El otro es alteraciones en la transmisión de la placa mionuclear. Sí. Pero el paciente, en ese escenario, básicamente puede tener un compromiso, si es rápido en el descenso, de arritmia cardíaca. Puede morir. Pero este paciente está 4 meses. Debilidad, le cuesta movilizarse, miopatía proximal, le cuesta dar los pasos. Es lo que nos está diciendo. Si yo ya sé que el potasio causa desórdenes a nivel de la placa mionuclear, esa debilidad que el paciente presenta quizás esté relacionado este hallazgo, potasio bajo. No encuentro el culpable. ¿Cierto? Pero no me está llevando, él no viene por arriba, no viene por meses en el pecho. Significa que ese cuadro se ha ido
asentando a lo largo del tiempo. No es un cuadro agudo, repito. Bien. Entonces, ¿qué? Es que te fuera. Ah, la puerta está bien. Entonces, yo digo sodio, potasio. ¿Quién regula el sodio? ¿Los riñones? El ron, ¿cierto? ¿A qué nivel? Recuerden ustedes que la función renal en su primera fase corresponde a la formación de un ultrafiltrado, cuya composición es igual a la del plasma, menos la presencia de elementos formes, que no deben pasar, menos proteínas, cuya carga no permite que la barrera ultrafiltrado, constituida por tres componentes, ¿cuáles son? Endotelio fenestrado, membrana basal y las prolongaciones de los membrana ultrafiltrada. Eso es lo que tenemos que saber acá. ¿Cierto? Esto impide, no debe pasar. Si pasa, algo le ha pasado a esa membrana ultrafiltrada, alguna patología, será inflamatoria o inflamatoria, eso lo vamos a ver en nefro. ¿Ok? Entonces, yo digo, el ultrafiltrado igual que el plasma. El tubo de confirmar lo que hace es 65-70% de todo lo ultrafiltrado lo recupera. Sodio, potasio, glucosa, lo recupera. ¿Quién afina el resto del sistema tubular? ¿Dónde? ¿Quién participa allí? La aldosterona. Es la que regula el sodio. Pero yo me acuerdo que la aldosterona no solamente se mete con el sodio. Cuando hacíamos fisiopatología, los antihipertensivos, decíamos, la aldosterona también a quién regula. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Recupero sodio y vuelvo al potasio. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Que tengo más sodio y poco potasio. Diría entonces, quizás será la aldosterona la culpable, porque si tengo más sodio, más volemia, más precarga, más gasto, más presión, es hipertenso. Ah, entonces, quizás sea un desorden endocrino que me está llevando a, ¿por qué su presión no se está controlando? Porque es una hipertensión ya conocida. Usted con la presión elevada, 177. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo, no? Ya, entonces yo digo, podría ser la aldosterona. ¿Será un hiperaldosteronismo entonces? Porque hay desórdenes endocrinos donde un tumor secretor de aldosterona comienza a secretar mayor cantidad. Pero como en endocrino todos son ejes, cuando hay mucho producto, el que estimuló tiene que bajar. ¿Quién estimula la aldosterona? La renina. Entonces yo tendría que encontrar aldosterona alta, renina en el suelo. Hiperaldosteronismo primario. ¿Cierto? Primario. Secundario es cuando algún desorden perjudica a la sensibilización, lo que comentaba usted, del fluido tubular, concentración de sodio, que hace que la renina comience a producirse en mayor cantidad. Quizás algún antihipertensivo, sí, quizás. Estoy pensando nada más, porque ya tengo los sodios incrementados, potasio disminuido. Glucosa, 214. ¿Me confirma o no me confirma? Diabetes. Porque yo sospechaba diabetes, ¿cierto? ¿Confirma o no confirma? Sí, sí. ¿Qué me dicen las guías ADA que no han modificado en gran medida lo de la azúcar? Concentración normal, 70-100, es lo normal. Uno de los criterios me dice que en ayunas el valor de azúcar mayor o igual a 126, en 2 o más oportunidades es un paciente con diabetes. Y si ya viene con sintomatología a favor de uno, basta, es diabetes. Es decir, yo no tengo síntomas, le hago una prueba y me sale 140. ¿Qué hace? Me repiten otra vez la prueba. Segunda vez, 150. Es usted diabético. Pero no tengo síntomas, es usted diabético. Él ya viene con poliuria, polipsia, ¿cierto? Ya viene con síntomas. Y le encontraste glucosa cerrado, es diabetes. Bien, entonces, pero estamos viendo que quizás aquí haya un hiperaldosteronismo primario. Pareciera, no digo que no, no digo que sí. Vamos a ver qué más datos nos da el perfil del laboratorio. Lo que estamos buscando es la razón fisiopatológica, endocrina, en este caso, que me está llevando a que yo encuentre sodio alto y potasio bajo. Albúmina 2.4, ciertamente está disminuida, 3,5 a 5,5 valores de albúmina está bajo. Ahí sí con albúmina. DHL 1017.
¿Qué me dice la DHL? ¿Qué me dice la DHL? Era muerte por Muerte celular o alta tasa de de recambio celular. ¿Por qué este elevado? ¿Qué antecedente trae el paciente? presentar un cáncer. Un cáncer. ¿Y qué ocurre en el cáncer? Un incremento. Multiplicación desordenada, exagerada, sin control de quién? De células. Tanto que se multiplican, se destruyen. Vayan anotando su nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Quizás ese DHL indirectamente me está diciendo que ese cáncer, a pesar de que lo han operado, hay tejido residual. Es decir, que todavía está activo. ¿Estamos? DHL, marcador específico. Antígeno prostático específico. Si es un marcador tumoral de que quizás el tejido o la glándula prostática está todavía liberando una sustancia, un producto que cuando es mayor a 4 nos significa que quizás este paciente tenga un cáncer. Y sale el 28, es decir, todavía DHL alta, marcador tumoral que produce la próstata, que se está multiplicando, repito, componente celular en forma exagerada, está elevado, le digo, a pesar que lo han operado, pareciera que todavía está aquí. ¿Ok? Entonces, este cáncer, a pesar de la operación, ha fracasado. Su gasometría, ¿qué le llaman? Menciona la gasometría, aquí. El pH está elevado, alta dosis. ¿De qué tipo? ¿Por qué? Muy bien, es una alcalosis metabólica, pH alto, bicarbonato alto. Entonces, este desorden un tanto que llama la atención. Dígame. También el potasio en la orina. El potasio en la orina. ¿Qué pasa con el potasio en la orina? Que nos indica que puede haber una falla y confirmar lo que es el hiperaldosteronismo. Podría ser un hiperaldosteronismo. Estamos perdiendo más potasio en la orina, ¿cierto? Sí, efectivamente, ese potasio bajo en sangre tiene correspondencia que el culpable, el riñón es, igual que los riñones, el que maneja la concentración de potasio, ¿cierto? Hay una dependencia de eliminación de potasio y lo que es por vía renal. Entonces apunta, oye, parece que la aldosterona se estaría produciendo en mayor cantidad. Parece. El manejo, se repone potasio, lógicamente es peligroso, hay que reponer potasio, vía oral, vía parenteral, lo que usted decida, pero hay que reponer. ¿Cómo evoluciona el paciente? La debilidad muscular y la caída de potasio se resuelven. Es decir, efectivamente, mejorando potasio, la fuerza se recupera suficiente. Esa debilidad que él presentaba era por el potasio. Porque si no recuperase, tú dices, hay otra causa por la cual la fuerza muscular no se recupera. Cuando se vea desórdenes con los electrolitos, van a ver que el potasio bajo o alto paraliza a la persona. No puede moverse. Pero es una parálisis simétrica, una cuadriparesia. Usted corrige el potasio y el paciente recupera el movimiento. Es como que hagas magia. O lo bajas o lo subes, recupera movimiento. Eso lo vamos a ver cuando hagamos, repito, fisiopatología de la esfera renal. Se inicia tratamiento con espironolactona e insulina. ¿Por qué espironolactona? Porque es antagonista de la aldosterona. Antagonista de... ¿Y qué buscamos? Que recupere el potasio y el sodio. Que mantenga la concentración de potasio estable a lo largo del tiempo. A la par que podría en algo ayudar a controlar la presión arterial, porque evidentemente estamos identificando que esa presión no se controlaría porque le falta una droga que interfiera con un proceso que al parecer fisiopatológicamente se altera, que sería la aldosterona, ¿cierto? Hasta ese momento yo sospecho aldosterona, quizás ella es. ¿Cuál es mi diagnóstico? Bien. Pero desde el cuadro que me dice que a nivel de laboratorio parece, pero su fenotipo, su aspecto físico, no lo veo en hiperaldosteronismo. Es decir, ese cambio en el aspecto del paciente no se ve. Entonces, si no se ve, ¿qué cosa es? Es lo que vamos a analizar de primera intención. Lo que conocemos como fisiopatología de la corteza renal, pero en este momento hablando del síndrome de Cushing. Harry Cushing, era un cirujano. Pero como cirujano, su semiología excelente. Él notaba pacientes que mostraban ciertas particularidades. Y cuando se enfrentaba a ellos, comenzaba a rescatar en poblaciones en que finalmente terminaba el curso de la enfermedad. Siendo cirujano, hizo más descripción de la parte médica que de la parte quirúrgica, no quitándole importancia en la parte quirúrgica. Como cirujano operaba con el cerebro, cuando damos negro vamos a ver la triada de Cushing, el fenómeno de Cushing, que él también
asentó desde el punto de vista quirúrgico. Pero en la parte, como era cirujano, también operaba y encontraba pues lesiones que iban relacionadas a que un grupo de pacientes con la descripción fenotípica que he hecho, le orientaban a pensar que quizás algo en el abdomen o algo a nivel del sistema nervioso central llevaba a esa representación. El síndrome de Cushing entonces es una entidad en honor a él, porque él estudió la mayoría de casos, no fue el único, pero decir que consolidó nuestros conceptos de lo que hoy entendemos como síndrome de Cushing, y en honor a él es que recibe esa entidad, su denominación es epónimo, que encima acá rato lo vamos a ver, epónimos de médicos, la mayoría, no todos, pero médicos, que en base a una serie de descripciones comenzaron a juntar poblaciones que reunían criterios similares. En su honor, entonces se llama esta entidad síndrome de Cushing. Este síndrome de Cushing, a lo que me hace referencia es todo paciente que tiene la descripción que hemos dicho, pero asociada a que se ha expuesto a altos niveles de cortisol. Es decir, todo paciente que yo vea con ese aspecto físico, fenotipo Cushingoide, así lo llamamos, fase de luna llena, obesidad central, miopatía proximal, estrías purpúricas, equimosis, heridas que no curan, color de búfalo, mujer, hirsutismo, ese es fenotipo Cushingoide. Inmediatamente digo, ¿será porque está expuesto crónicamente a niveles altos de cortisol? Significa que tengo que, fenotipo Cushingoide, pide al laboratorio, mide cortisol. Cortisol alto, dices, cerrar el sentido, es un Cushing. Porque Cushing es ese aspecto físico por cortisol elevado. Pero eso me tumba este diagnóstico. Cortisol es una cosa, aldosterona es otra, ¿cierto? En similitud, ¿qué tiene? ¿Dónde se producen? Corteza suprarrenal, corteza. Dentro de la glándula, ¿a qué nivel? La corteza. En la corteza adrenal. Entonces digo, aldosterona es corteza, cortisol también es corteza. ¿Habrá algo en común quizás? No era solo aldosterona, sino algo mayor. ¿Ok? Quizás un tumor. Tenemos que pensar en ello, pero a nivel de toda la corteza. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que es síndrome de Cushing. Todo paciente que tiene ese fenotipo cushingoide, en donde yo demuestro que el culpable es cortisol elevado. Muy bien, entonces como tenemos que revisar rápidamente algo de fisiología, pasamos a lo que es la producción de estas hormonas. Entonces la corteza adrenal forma parte de la glándula adrenal. En los polos superiores de ambos riñones. Es dependiente de flujo sanguíneo. Si no le llega sangre, se muere. Y si se muere, no hay hormonas. ¿Cuáles? Aldosterona, cortisol y hormonas sexuales. Pero las hormonas sexuales, mayoritariamente, ¿dónde se producen? En las gónadas, testículos varón o varios mujer. La glándula adrenal corteza la produce, sí, pero en menor cantidad. O sea, es insignificante. Si se pierde, me interesa, porque tengo las gónadas que reemplazan lo que requiere. Bien, entonces ya sabemos dónde están posicionadas. Histológicamente hablando, encontramos tres capas. Separemos la corteza de la parte interna que es la médula. En la médula, ¿qué se produce? Catecolaminas. ¿Cuáles? Epinefrina. 2/3 epinefrina, 1/3 no epinefrina. Muy bien, en la corteza se encuentran tres capas: glomerular, fascicular y reticular, de afuera adentro. ¿Sí? De la más superficial a lo más profundo. En la zona glomerular yo produzco mineralocorticoide. ¿Cuál? Aldosterona. Glomerular. En la fascicular, ahí viene la hormona top de defensa, el que le ayuda a mi primer vengador, cortisol. Recuerda que catecolamina la necesito, mi primera respuesta de defensa, pero no es nada si el cortisol no sabe dar el soporte. ¿Sí? Entonces necesito el cortisol también. En la zona fascicular, en este caso. Bien, entonces los epitelios son diferentes, pero a mí me interesa que en la parte superficial tengo mineralocorticoide, en la parte intermedia tengo la producción de glucocorticoide representado por el cortisol. Bien, en el endocrino, la mayoría de escenarios que nosotros vamos a evaluar, o ya han empezado ustedes endocrino, tiene una regulación, ¿no? Nace a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, la hipófisis, y desde ahí comienza a desplegar señales produciendo hormonas para que diferentes glándulas, en este caso la corteza adrenal, respondan a esa hormona. Ese es un eje endocrino. Es decir, hay una estratificación desde un grupo de control de células nerviosas que libera un primer mensajero. En la primera clase decimos, nosotros tenemos tres primeros mensajeros: neurotransmisores, hormona y citoquinas, sistema inmune. El cuerpo se ve regulado por ese primer mensajero. La célula responde al primer mensajero
en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo, muchas veces produciendo un segundo mensaje. ¿Cierto? Pero el primer mensajero es este. No estamos ahorita con sistema autónomo, neurotransmisor, estamos con sistema endocrino, hormona, primer mensajero. Se libera, llega a la célula diana y le dice, produce más, algo que el cuerpo necesita. ¿Ok? Bien. Entonces, hay un eje regulador, eje hipotálamo, hipofisiario, en este caso, adrenal. Toda la corteza, estamos hablando de corteza, debería responder al eje, sí, pero hay una diferencia que tiene que guardar en su memoria. La zona glomerular, aquella que produce mineralocorticoide, ¿cuál es el más importante? Aldosterona, sí le hace caso al eje, hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Pero su jefe importante, más relevante, al que sí o sí va a obedecer, por encima de todo, es el eje sistema renina. ¿Ok? Es decir, la corteza responde a este eje, sí, pero tiene un segundo eje, acá, sistema renina-angiotensina. A la corteza, en la zona glomerular, va a influir más que el eje natural. Es decir, si este falla por alguna razón, necrosis, shock circulatorio persistente, una paciente gestante que se desangra, síndrome de Chicken, le llamamos cuando hay un PAN tipo pituitarismo, por ejemplo, no he hecho esa clase, supongo, ¿cierto o no? Ya me he hecho endocrino, ¿cierto? César, y esta semana terminamos todo endocrino. Entonces, esto se puede destruir por falta de irrigación. Significa que si no hay estímulo, esta fracasa. La zona glomerular, si no hay la hormona que lo estimula, en este caso ACTH, corticotropina, tiene otro sistema que la va a seguir estimulando. Solamente quiero conclusión. La zona glomerular obedece principalmente al sistema renina-angiotensina. ¿Ok? En cambio, la zona que le sigue, glomerular fascicular, que produce cortisol, ella sí es dependiente de lo que se produce central de día. Es decir, este eje, para lo que es cortisol, sí o sí tiene que haber estímulo. Sí o sí. Él no tiene otro jefe. La zona lunar sí tiene dos ejes, pero él hace caso más al sistema renina-angiotensina. En cambio, esta que produce cortisol es ACTH dependiente. Depende de lo que la adeno-hipófisis le diga. ¿Ok? Los andrógenos también son dependientes del ACTH, pero ya sabemos que andrógenos, hormonas sexuales, tienen otro lugar principal de producción. Entonces yo tengo que acordarme de esto. Zona glomerular, aldosterona, principalmente sistema renina-angiotensina. Cortisol, ese es su eje normal. Hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Bien. De esto concluimos que los corticoides, cortisol, son determinantes para mantenerlos vivos. Sin cortisol morimos. Sin cortisol morimos. Así es simpático activo, sin cortisol morimos. Bien. ¿Cuál es la materia prima? Para producir hormonas necesitamos materia prima. La materia prima para producir hormonas a nivel de corteza adrenal es el colesterol. El colesterol LDL es estigmatizado como culpable de los infartos a nivel de corazón, a nivel de cerebro. Ese colesterol es materia prima para producir corticoides, corticoesteroides, así les llamamos. Este de acá es vital, o sea, no lo estigmatizamos como algo malo. Será malo cuando sobrepase cierto valor, será malo cuando una parte de ellos, de su familia, el LDL acumulado, produzca algún desorden en el lecho vascular. Pero en este escenario endocrino, corteza adrenal, sí lo necesitamos. Tiene que internalizarse dentro de la célula y aquí sufrir interconversiones, sustratos que me ayuden a producir un corticoide. Si es una glomerular, el corticoide es un mineralocorticoide, será aldosterona. Si es una fascicular, su corticoide será cortisol. ¿Okay? Pero todos requirieron colesterol. Por tanto, químicamente se parecen. Por tanto, si yo sé que el cortisol cumple una función, como se parece a la aldosterona, quizás por eso intervino con el sodio y el potasio. Porque partiendo de la misma molécula madre, se parecen. ¿Cierto? Es lo que quiero que tengan en cuenta. Porque parte del colesterol, ambas. Bien. Aquí tenemos entonces el colesterol LDL, tiene que ser internalizado, puede ser depositado en vesículas de almacenamiento, pero cuando hay alguna señal, primer mensajero, ACTH, porque lo que libera
el hipotálamo CDH, la hipófisis libera ACTH con corticotropina, le dice a la célula de la corteza adrenal, utiliza el colesterol para producir la hormona para la cual tu sistema enzimático ya está preparado. Acá está el primer mensajero. En este caso, esta hormona, esta H, es ACTH, corticotropina. Llega a una célula de la corteza adrenal, glomerular, fascicular, reticular, estimula trabajando con proteína C para que diferentes proteínas se activen y hagan que el colesterol se internalice y se utilice. Trabajando con la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria? Porque ella tiene otro poder enzimático que va a ayudar a activar ese colesterol, convirtiendo un metabolito intermediario conocido como pregnenolona. Entonces acá tenemos el colesterol LL, se internaliza, vean ustedes cómo en el momento de colesterol libre ingresa al interior de la mitocondria donde se convierte en pregnenolona. La pregnenolona es el metabolito intermediario, la que va a ayudar a producir el corticoide maduro, como lo conocemos. Pero para eso tiene que salir del citoplasma y enfrentarse a otro conjunto de enzimas más. Esto es mucho de bioquímica, pero básicamente para mí interesa que el ACTH activa las células de la corteza adrenal para que utilice el colesterol. ¿Para qué? Para producir hormonas esteroideas. La mitocondria, ¿qué es lo que hace? Comienza a activar metabolitos intermediarios. Produce pregnenolona, que sale al citoplasma, comienza a hidroxilarse, y una de ellas ingresa otra vez a la mitocondria para que ésta produzca ya cortisol. Es decir, la mitocondria solita no produce cortisol. Tiene que sacar un producto intermediario pregnenolona al citoplasma y esta le regresa otro producto ya hidroxilado para que finalmente el cortisol se produzca como tal. Necesitamos a la mitocondria, pero también al citoplasma. De aquí está en salud la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. En todas ellas llegó la CTH, colesterol hay que utilizar. En todas ellas hay que producir pregnenolona. Según las enzimas que expresen la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, vean, producto final, aldosterona en la zona glomerular. Según las enzimas que expresen en la zona fascicular, cortisol. Pero vean que el cortisol, que es la hormona que yo requiero, tiene una interconversión con otra hormona, la cortisol. No quiero que olviden esta cortisol. Hay interconversión. ¿Hacen lo mismo? No. ¿Se parecen? Sí. Hay una enzima, que vamos a ver acá abajo luego, que favorece esta conversión. Y esa enzima se expresa tanto a nivel renal como a nivel hepático. Miren que el riñón regula la respuesta a estos. Cortisol no tiene mucho que ver con lo que hace la aldosterona, porque esa enzima de la cual vamos a hablar me va a ayudar a establecer su función. Solamente quiero que recuerden que el cortisol se puede convertir en cortisol. Bien, y hacia la zona reticular, las hormonas sexuales que ya detallamos, que para este caso no nos interesan mucho. ¿Cuál es el rol fundamental que tienen los esteroides? Bueno, depende. Si es cortisol, metabolismo intermediario. El cortisol es metabolismo intermediario. Y cuando uno habla de metabolismo intermediario, habla de los tres macrocomponentes: proteínas, carbohidratos y lípidos. Es decir, cortisol interfiere con el manejo que tenemos con esos tres sustratos. Cortisol, metabolismo intermediario. Van a manejar proteínas, van a manejar carbohidratos y van a manejar lípidos. Muy bien, pero nosotros nos concentramos cuando hablamos de cortisol en glucosa. ¿Sí? Pero no olvidemos que también son lípidos, también son proteínas. En tanto que el mineral o corticoide, su tarea es trabajar con sodio y potasio. Su chamba es sodio y potasio. Pero toda la corteza maneja todo, siempre y cuando aldosterona y cortisol se produzcan en adecuada cantidad. Bien, las sexuales ya hemos visto ya que se producen en otro nivel, por tanto para nosotros no son relevantes. Regulación de la secreción. Ya sabemos dónde se produce, ya sabemos materia prima, ya sabemos función específica de cada grupo. Otra vez repetimos que el eje se impone, salvo en la zona glomerular. La CTH, su impacto, su efecto más evidente no es en la zona que produce aldosterona, es en la zona que produce cortisol, en la zona fascicular. ¿Qué influyó para que la corteza responda a la CTH? El eje hipotálamo hipofisial. ¿Qué se liberó desde el hipotálamo? La hormona liberadora de corticotropina. Sí, el hipotálamo liberó esta hormona para que la hipófisis libera CTH y la CTH influye para que la zona fascicular produzca cortisol. Bien.
Pero hay otro estímulo a nivel central, a una hormona que ya la conocemos, arginina vasopresina. ¿Se acuerdan de la arginina vasopresina? Sí, cuando hay estado de shock circulatorio vimos que el tronco se enteró y le dice corriente arriba, al hipotálamo libera más vasopresina, ¿se acuerdan? Esa vasopresina que se libera para que actúe a nivel renal, para que pueda retener agua a nivel derecho vascular, para que pueda también aumentar el tono, aumentar resistencia, aumentar presión, también influye en la liberación de hormonas, arginina vasopresina. Es una hormona del estrés. Cuando tu cuerpo es agredido, la arginina vasopresina no solamente sale a actuar a nivel renal, a nivel derecho vascular, también actúa en el sistema nervioso central. Ella también estimula que haya más ACTH. Es decir, en estrés, la ACTH también se libera en estrés. Pero por efecto de la arginina vasopresina. Un dato agregado que tenemos que tener en mente con el eje ginebra-endocrino es que tiene algunas particularidades. Tres son las características que le vamos a reconocer. ¿Cuáles son estas tres? Ritmo circadiano. Las hormonas que las glándulas producen no siempre están en una concentración estable todo el día. Por momentos suben, por momentos bajan. A eso le llamamos ritmo circadiano. Van a haber horas en el día en donde estos productos se producen más y horas donde se producen menos. Para cada eje existe ese ritmo circadiano. Bien, ¿hay respuesta al estrés? Sí. El eje está tranquilo y de repente ocurre una situación de agresión, de estrés, de injuria. Inmediatamente el eje, a pesar de tener su ritmo circadiano, lo cambia. Es decir, yo estoy en mi concentración más baja en el día y de repente hubo una agresión, un trauma, un golpe, una quemadura. Inmediatamente, a pesar de que estoy bajo, comienza a aumentar la producción. Es decir, ante el estrés, aumenta. A pesar que mi tarea es que a esa hora del día debería estar tranquilo. No, hay estrés, tengo que incrementar mi producción. Respuesta al estrés. Y lógicamente el feedback negativo. Si ya la corteza ha producido ese producto que yo requiero y ya alcanzó la concentración que tenía que alcanzar, inmediatamente le dice a los que estimularon, para, ya no me estimulas, ya tengo el producto, ya le como lo quería. Por tanto, no debería ocurrir mayor desorden. Son las tres características entonces que reconocemos a los ejes hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Bien, y aquí vemos, ¿no? El eje grande. La hipófisis es la glándula madre, pero supeditada a lo que el sistema nervioso central indica a nivel hipotalámico. Entendemos que desde el hipotálamo existe liberación de hormonas estimuladoras, libera, pero también de hormonas inhibidoras. Ejemplo, somatostatina. Somatostatina no, todas se pagan, no quiero que liberes nada, como también hormonas liberadoras. En este caso, eje hipotálamo hipofisiario adrenal, entendemos que el hipotálamo, ¿qué está liberando? CDH, hormona liberadora de corticotropina. Para que la beta hipófisis me libere esa hormona y esta CDH busque la corteza, que libere la corteza, le diga a las tres capas, libere un producto. Principalmente sobre quién? Sobre la zona fascicular. Pero ¿qué notamos aquí? Que también aquí está la famosa ADH, hormona antidiurética. Para mí, arginina vasopresina. Ella también le dice a la beta hipófisis que libera más. ¿Por qué? Porque es una hormona de estrés, una hormona de peligro, que ante la agresión también se va a activar. Acá está nuestro ritmo circadiano. Específicamente hablando de quién? Del cortisol, una hormona vital, hemos dicho. Pues la concentración no es estable durante todo el día. Hacia la medianoche, 12 de la noche, cerca de las 12 de la noche, la cantidad de cortisol presente en el cuerpo de todos nosotros cae. En las mismas etapas, cerca de la medianoche. Y conforme avanzan las horas del día, 6 de la mañana a 8 de la mañana, alcanza su concentración más alta. Entre las 6 y las 8 el cortisol alcanza su concentración más alta. Ese es su ritmo circadiano. Pero el que hace guardia de noche, está sometido a estrés, incluso un paciente grave a la medianoche, alteramos el ritmo circadiano. Y eso a los que hacemos guardia de noche nos perjudica, porque mi tiempo de vida disminuye en relación a aquel que no hace guardia. Solamente por hacer turnos de noche, forma repetitiva. Cambia. Cuando yo tengo que dar terapia de reemplazo hormonal, mi paciente requiere darle corticoide, o es asmático y tengo que darle corticoide, por ejemplo, prednisona, ¿a qué hora del día voy a tomar la prednisona? Si tú quieres comportarte según tu eje, tu ritmo circadiano, ¿a qué hora le vas a dar? En la mañana. Tómalo entre las 6 y las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa es la hora en que
El cortisol tiene su pico de cortisol a esa hora. No se la vas a dar, tómela a las 10 de la noche, ¿no? Serías malo. ¿Entiendes? En farmacología ustedes dan terapia de reemplazo hormonal. Cuando yo uso, tengo que remediar lo fisiológico. No me voy a ir contra lo fisiológico, estaría haciendo mal, porque yo ya conozco esto, yo lo estudié en histología. Simplemente en fármaco lo estoy poniendo en práctica. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Entonces ya sé que si esta hora es la concentración más baja y en la mañana la concentración más alta. Bien, entonces cuando el producto final ya alcanzó cierta concentración, señales inhibitores le dicen a la médula y al hipotálamo ya no más estímulo. Un dato importante, el cortisol que está en la corteza puede influenciar también sobre la médula y decirle a la médula libera más catecolamina. Recuerda que las catecolaminas también interfieren en el metabolismo intermediario. ¿Qué es el cortisol? Más glucosa, más ácidos grasos, rompe proteínas a nivel muscular, porque necesitamos sustratos energéticos para producir ¿qué cosa? ATP. Las catecolaminas hacen lo mismo. Es decir, en situación de estrés, el cortisol también le dice a la médula que se libere más porque hay una situación peligrosa. No solamente es el simpático. Pero igual, una vez producido feedback negativo para que las señales de estímulo dejen de estar acá. Entonces acá cómo se potencia, ¿no? Importante para mí en situación de estrés, no solamente es la CDH que viene desde el hipotálamo, también es actinina vasopresina, que estimula a la adrenocórtex a liberar CDH que influye sobre la cantidad de cortisol. Hablamos más de cortisol y no de aldosterona, porque hemos entendido que la aldosterona principalmente trabaja con el eje sistema renina angiotensiva, ¿cierto? Eso hemos mencionado. Bien, ya está el producto aquí, ya está el cortisol, ya se liberó. Al cortisol lo podemos encontrar en forma libre. Sí, ¿qué hemos dicho en Cushing? Fenotipo Cushingoide mide de cortisol, ¿cierto? Hemos dicho, para que tú determines que es un síndrome de Cushing, tienes que encontrar cortisol alto. Entonces yo lo puedo medir en sangre, ¿sí? Para ver cuánto tiene. Pero ¿dónde más lo puedo encontrar? En la saliva. La concentración que el cortisol tiene en saliva es equivalente a la que encuentras a nivel plasmático. Voy a sacar una muestra de sangre. Me meto la aguja, estrés, dolor. ¿Qué hace el cortisol? Se eleva por el dolor. Entonces, pero si saco de la saliva, no lo estoy haciendo ningún cambio, solo estoy haciendo una muestrita, porque sé que hay equivalencia. ¿Okay? O está dormido, a la medianoche está dormido, me metemos en pinchazo de dolor, estrés, cortisol se eleva. Puede haber un falso positivo. Por eso es un mecanismo medido también en saliva o en orina de 24 horas, ¿no? Damos toda la orina y medimos el cortisol presente aquí para ver si efectivamente su cantidad en sangre ahora expresada en orina se ha incrementado, lo que me dice que efectivamente se trataría de un síndrome de Cushing. ¿Cómo circula? Igual que una droga libre o unida a proteínas, principalmente una globulina libre. Miren, gran cantidad de cortisol está unida a esa proteína. No es una droga cualquiera, es el libre, el que impacta sobre las células diarias. Músculo, tejido adiposo, hígado. ¿Por qué sobre hígado? Porque el hígado es el almacén más importante que tenemos en relación a aquel sustrato que es la glucosa, bajo la forma ahora de glucógeno, que va a responder a la presencia de cortisol. Bien, el hígado entonces es el principal órgano que responde, pero también que metaboliza, biotransforma, conjuga a ese cortisol. Pero el hígado fracasa o limita esa tarea cuando el paciente es hipotiroideo o cuando tiene daño hepático. Ya lo sabemos, ¿no? En fármaco hemos aprendido que cuando el hígado está enfermo no puedo biotransformar como un hígado normal. ¿Sí? Ya lo sabemos. Pero el hipotiroidismo puede también afectar a que el hígado siga cumpliendo su tarea. No se duerman, chicos. Bien, eso hemos hablado del cortisol. Pero ¿qué tiene que ahora ver la aldosterona? Lo que hablamos al inicio del caso. Ella impacta básicamente a nivel de sodio y potasio. Y mi paciente tenía alteraciones en sodio y potasio. Pero usted me dijo que Cushing, fenotipo Cushingoide, por cortisol. ¿Qué tiene que hacer el cortisol con sodio y potasio si me está diciendo que la aldosterona es la que debería regular al sodio y al potasio? ¿Cierto? Es lo que estamos hablando. Pero también comentamos que ambos dependen de una molécula madre. ¿Quién? No, ¿quién la materia prima, molécula madre, para producir las hormonas esteroideas? Colesterol. Muy bien. Entonces, estos procesos
que llevan a sintetizar un producto, en este caso aldosterona, tienen que responder de alguna manera a nivel de célula blanco para la tarea para la cual evidentemente ya se han especializado. Para eso, como cualquier droga, como cualquier primer mensajero, tiene que haber un receptor. Hemos visto que los receptores pueden estar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. En el caso de los glucocorticoides, hormonas esteroideas, el receptor está en el citoplasma, no está en la membrana. Entonces tiene que buscar a su receptor con el cual interactuar. Sea el cortisol, sea la aldosterona, tienen que buscar a su receptor. ¿Dónde? Citoplasma. Muy bien. ¿Por qué normalmente el cortisol no hace lo mismo que la aldosterona y viceversa? ¿Qué ocurre? Bueno, normalmente no hay respuesta. ¿Dónde? Aldosterona, ¿dónde actúa? Nefrona, ¿cierto? Nefrona, sistema tubular. ¿Cortisol puede actuar ahí? Normalmente no actúa. ¿Por qué? Porque ahí en el riñón hay una enzima 11-22 esteroide de citokinasa tipo 2. ¿Y qué es lo que hace? Convierte al cortisol en cortisona. ¿Se acuerdan de la cortisona que le dije no olviden la cortisona? Sí, la convierte en cortisona. Y la cortisona en el riñón, como cortisona, no actúa. O sea, el cortisol, si llega a la nefrona solito, puede actuar. Pero como está presente esta enzima en el riñón, la convierte en cortisona y la cortisona ya no puede. Es decir, necesita esta enzima. Pero cuando hablamos de enzimas en farmacología decíamos que si tengo mucho de un producto y poco de una enzima, o limitado de una enzima, ¿qué va a pasar? Se satura. Es decir, la enzima ya no puede convertir el exceso en el otro producto inactivo. Entonces, ¿qué pasa con el producto acumulado? Ahora sí voy a poder actuar sobre esa célula. ¿Por qué? Porque estoy produciendo mucho. ¿Y qué sucede en el Cushing? Que tengo mucho cortisol. Entonces cuando tengo demasiado cortisol, que esta enzima no puede convertir en cortisona, ahora sí el cortisol va a influir sobre el riñón, sí. ¿Y voy a encontrar lo mismo que la aldosterona hacía? Sí. Entonces en el Cushing también podría encontrar ese desorden producto de que esta enzima no está convirtiendo al cortisol en cortisol. Acá, por ejemplo, vemos a nivel renal, el cortisol se liberó, la corteza lo produjo, llega al riñón, quiere actuar con los receptores de la aldosterona, pero se encuentra con esta enzima que la convierte en cortisona. Y como cortisona ya no puede. La cortisona llega al hígado, acá encuentra otra enzima, pero no la tipo 2, sino la tipo 1, 11-22 esteroide de citokinasa tipo 1, y en el hígado lo convierte en cortisol. ¿Le interesa el cortisol llegar al hígado? Sí, porque ahí en el hígado encontramos la forma de manejar carbohidratos, glucógeno. Quiero que haya más glucosa. Gluconeogénesis, para que haya más glucosa. Como los aminoácidos del músculo que se degradan por producto del cortisol para producir más glucosa. El cortisol en exceso entonces aumenta la glucosa. Entonces por eso el paciente estaba con poliuria, ¿sí? Polidipsia, su nivel de glucosa está elevado. Entiendan que ese cortisol ahora acumulado está influyendo sobre el principal órgano regulador de la concentración de azúcar en sangre. Bien, efectos biológicos. Acá sí más atención, porque lo demás era fisiología, parte bioquímica, lo que han visto. Los efectos biológicos. Todas las células de nuestra economía responden al cortisol. Todas. Lógico que hay órganos que al tener mayor almacenamiento, mayor cantidad de enzimas que regulan estos tres componentes grandes, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, van a responder de mayor manera. Pero todos responden. Bien. Entonces, primero que nada, estamos determinando que estos tienen que buscar a su receptor. ¿Dónde está presente? En el citoplasma. Y una vez que se unen esa hormona esteroidea, aldosterona o cortisol a su receptor, viajan juntos hasta el núcleo. Y en el núcleo sueltan el código genético y le dicen, produce algo que esa célula tiene que hacer para responder al estímulo hormonal. Vamos a ver. Acá está una hormona esteroidea, puede ser aldosterona, puede ser cortisol. En la membrana no encuentra nadie, pero sí en el citoplasma. Acá está su receptor citoplasmático, que está con una proteína de shock caliente, su chaperona, que la mantiene inactiva, y ninguno lo ha visto, la chaperona. Entonces llega la hormona esteroidea, encuentra a su receptor, suelta la proteína de shock caliente, saca la chaperona, yo soy el oficial en otras palabras, y se une, y juntos viajan hacia el núcleo. Y en el núcleo le dicen a esta célula, por ejemplo, tu bilicolector, quiero que tu código genético se despliegue para que proteínas de transporte para el sodio migren a la superficie apical para que el sodio que está en el fluido tubular ingrese. ¿Okay? Eso es el aldosterona.
le dice al núcleo que produzca una proteína de transporte para el sol. Entonces es parte de lo que es la respuesta celular en relación a las hormonas esteroideas. Entonces el cortisol impacta en el metabolismo intermedio. ¿Cómo impacta? Estimula la formación de glucosa, gluconeogénesis, pero necesita materia prima. ¿De dónde lo obtiene? Del músculo. Degrada el músculo. Por eso es que la masa muscular disminuye. Si tengo más tiempo de exposición al cortisol, menos proteína muscular voy a tener. Por eso estos pacientes, en donde el cortisol se está produciendo en gran cantidad, tienen poca masa muscular, tienen sarcopenia. Porque todo se está destinando a producir más glucosa. Promueve la liberación de ácidos grasos, es decir, trabaja con los sustratos que el cuerpo requiere, principalmente glucosa y aminoácidos, para poder producir más glucosa, al igual que con los ácidos grasos. Normalmente su concentración alcanzada a cierto nivel debería decir ya no me estimulas. Eso es no normal. Pero en Cushing, ¿qué sucede? Se ha hecho independiente, sigue produciendo, sin control. Hay cortisol en exceso. La pregunta es, ¿y por qué tiene ese fenotipo? ¿Por qué cambió su aspecto físico? En parte hemos entendido lo de la glucosa, en parte hemos entendido lo del sodio y el potasio. Entonces, conclusión final, con el cortisol aumenta la glucosa, haciendo que el hígado active sistemas enzimáticos de degradación del glucógeno, o haciendo que los aminoácidos que vienen desde el músculo sean utilizados para producir más glucosa. Objetivo, aumentar la glucosa. A nivel periférico, disminuye la captación de glucosa por el músculo, es decir, hay en abundancia, pero el músculo no lo puede capturar. Por eso el músculo se sigue atrofiando, se sigue atrofiando, se sigue atrofiando. Es lo que hace el cortisol en exceso. Igual, ya los aminoácidos van al hígado. El músculo no los puede recapturar para mantener su capacidad proteica que le permita mantener la masa muscular. Todo producto de la exposición incrementada al cortisol. Sobre el tejido adiposo favorece la lipólisis y va a inducir que la grasa, que se distribuía antes simétricamente, ahora sea predominio del tronco y del abdomen, ya no en extremidades. Obesidad centrípeta. Lo que hemos visto en esa imagen del paciente con Cushing. A nivel tejido conectivo, inhibe los fibroblastos. ¿Y qué son los fibroblastos? Favorecen la cicatrización. Hemos visto siempre fibroblastos malo, ¿no? El hígado malo, fibrosis, el corazón malo, sí. Pero lo que concierne a lesiones tisulares, heridas, su disminución limita la capacidad de curar heridas. Por eso estos pacientes, ahora que tienen cortisol en exceso, sus heridas, traumas, rasguños, cicatrizan mal. Porque no tiene la célula para rellenar ese tejido lesionado. La piel se adelgaza, forma hematomas. Entendemos ahora por qué viene con las estrías violáceas en el abdomen, por qué la equimosis en el paciente. En el hueso favorece la descalcificación. Trabaja con los osteoclastos. Aquí tenemos la célula del estroma, del oso de la clase siguiente, y aquí tenemos un osteoclasto. Uno expone un ligando al RAM, el otro tiene su receptor al RAM, estimulado por la paratormona, la vitamina D, que vemos en la clase siguiente. Al final de cuentas, el exceso de cortisol estimula la sobreexpresión de los ligandos que hacen que este osteoclasto se active en mayor medida. Fusionado forma una célula multinucleada, y esta célula multinucleada lo que va a hacer es erosionar al hueso. Desequilibrio, desbalance, erosión más hueso. Al erosionar más hueso, la materia ósea se enrarece. Eso se conoce como osteoporosis. El paciente con Cushing tiene osteoporosis. Porque ese cortisol en exceso está estimulando demasiado una célula diaria que reside a nivel del hueso. Aquí tenemos una célula gigante multinucleada, que es un osteoclasto ya maduro que está comenzando a degradar el hueso. ¿Qué pasa con el calcio? A nivel intestinal disminuye la capacidad de absorber calcio. El calcio en orina aumenta porque se está destruyendo el hueso y ese calcio que se libera desde el hueso, almacén de calcio, comienza a eliminarse por orina. Pero, contrariamente, a nivel de fosfato, que es el otro componente almacenado en el hueso, este tiene una disminución. Al final, la balanza se inclina a que generemos osteoporosis. El paciente con Cushing, lamentablemente, tiene esta complicación añadida, riesgo de fracturas, producto de este desbalance a nivel del metabolismo de estos minerales. Crecimiento y desarrollo, normalmente, semana 32 de gestación, la producción de surfactante se incrementa porque hay aumento del CDH, aumento del cortisol, que favorece que los neumocitos tipo 2 puedan ahora sí producir surfactante. Eso es fisiológico. Pero en exceso
en exceso puede contrarrestar la acción de hormona de crecimiento. Del factor insulinol de tipo 1, somatostatina C, conocida que es el mediador que utiliza hormona de crecimiento para poder impactar el nivel hepático sobre otras tareas que corresponden a este nivel, pero relacionadas al metabolismo interno. Sobre los eritrocitos, poco efecto, pero a lo largo del tiempo podrían favorecer que haya una mayor cantidad de eritrocitos. Sobre los leucocitos, me importan los eosinófilos. Cuando tengo mucho cortisol, la cantidad de eosinófilos en sangre se va a subir. Cuando tengo poco, los eosinófilos suben. ¿Okay? Estoy hablando de todas las esferas, el más importante, que va a ser un marcador indirecto de que efectivamente podría haber algún desbalance. A nivel inmunológico, bueno, inhibimos materia prima para producir mediadores inflamatorios que mejoran la respuesta ante el estrés. Como le pasa a 2, ácido araquidónico, prostaglandinas, tromboxano, leucotrienes. Interleuquina 1, mediador intermediario de muchas tareas que ninguno hemos visto, que responde ante repudia, ante la adicción. A nivel cardiovascular, aumento gastrocardíaco, aumento del tono vascular, aumento de la expresión de receptores adrenérgicos y también tengo mayor sustancia angiotensina 1. Todos ellos participan en aumentar la presión arterial. Como tengo más cortisol, más gasto, más resistencia, más angiotensina activa, más presión arterial. Por eso el paciente con Cushing tiene un valor de presión que difícilmente se controla. Cuando usted ve a un paciente hipertenso, que con un medicamento no controla, le agregas un segundo no controla, le agregas un tercero no controla, le agregas un cuarto no controla, pensemos en que hay una endocrinopatía detrás. Una endocrinopatía. Siempre que tengamos un paciente hipertenso refractario que requiera más de 3 drogas, pensemos en que detrás hay un desorden hormonal. En este caso ya estamos identificando uno que sería el síndrome de Cushing. Bueno, función renal, normalmente los generadores corticoides hemos visto, influyen en el sodio y en el potasio, pueden inducir hipertensión arterial. Puede aumentar la tasa central glomerular también, sí, ciertamente puede haber a depresión como algunos con el potasio. Un poquito de potasio, normalmente la aldosterona, sistema renina-angiotensina aldosterona, que es el que regula la función de la corteza, también se ve influenciada por el potasio. Cuando el potasio sube por alguna razón X, también estimulamos la producción de aldosterona. Es una respuesta natural ante su incremento que hay que corregir a fin de controlar mejor la concentración de este ion. A nivel del sistema nervioso central, alteraciones en el comportamiento, alteraciones en el apetito que puede aumentar, polifagia, recuerden en el paciente diabético puede haber disminución de la libido, deseo sexual, disminuye o se atenúa. Muchos pacientes con Cushing, cuando Harvey Cushing los describía, ¿dónde los encontró? En los sanatorios psiquiátricos. ¿Por qué? Porque parte de las manifestaciones clínicas eran cambios en el comportamiento, en la conducta, eran agresivos y los encapsulamos con pacientes psicopáticos, esquizofrénicos, y detrás no era nada de eso, eran Cushing. La causa de su trastorno de su comportamiento, son era el Cushing, no era un desorden primario que no es nervioso central. Sobre la función tiroidea, ¿qué impacto tienen los corticoides? Disminuyen la conversión de T4 a T3. Por eso es que en estado de hipertiroidismo, donde dice que T3 influye en su relación labiana, por eso el paciente hipertiroideo tiene muchas manifestaciones, parte del tratamiento ¿cuál es? Darle corticoide. Porque limito que T4 se convierte en T3, que es la forma activa, ¿no?, de la hormona tiroidea. Usted tiene un casito relacionado al desorden tiroideo. Bueno, puede haber trastornos también a nivel de la función gonadal, sí, que impacten finalmente, según la concentración, en la liberación de esas hormonas sexuales. Mayor riesgo de fenómenos péptica. A nivel ocular, los corticoides también pueden incrementar la presión intraocular. Pueden inducir la aparición de glaucoma. A veces por controlar una conjuntivitis recetamos corticoides, el paciente sigue usando sus corticoides, dice corticoide de presión sodia, aumenta la función del líquido y incrementa la presión intraocular y pueden tener ceguera. Mucho cuidado con los corticoides. Otro, pero no digo que no lo usen, se puede, pero otro, pero generalmente yo digo no más de 3 días, no más. Puede favorecer también la formación de cataratas. Bien, entonces, el producto final, cortisol, participa en el metabolismo intermediario. También puede influir en la función del sistema inmune, sí. En exceso, evidentemente, todas las funciones se van a alterar. Hígado, más glucosa.
Músculo de exclusión muscular para que haya más aminoácidos, para que a su vez entonces y que haya más glicemia. Tejido adiposo para más lipólisis, si tiene una suprime la función de defensa. Un paciente más me cuesta tener infecciones a repetición. Entonces el impacto acá puede ser hiperglicemia. Laboratorio. Ya sabemos el impacto que los controles tienen en el tratamiento. Primero que nada, ¿a quién dirijo el estudio de laboratorio? Aquel paciente que tiene fenotipo Cushingoide. Fenotipo Cushingoide no es lo mismo que síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, ¿qué te pide? Laboratorio, cortisol elevado. Tengo que demostrar dónde, en sangre, en orina en 24 horas, cortisol salival. Tengo que buscar, demostrar que este fenotipo corresponde a un hipercortisolismo. Hay pseudo-Cushing. A ese Cushing, le pido hormonas y sale normal. Entonces, no era Cushing, pseudo-Cushing. Su tarea es demostrar que estamos en el Cushing. Hay que medir cortisol. Bien, el enfrentamiento clínico. Vamos al enfrentamiento. Ya tengo un Cushing, fenotipo Cushingoide. El cortisol salió elevado, le digo, sí, es un síndrome de Cushing. Ahora, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a actuar frente a este síndrome de Cushing? Bueno, existe una división. Tengo dos formas de Cushing. La más frecuente es el exógeno. La más frecuente. Paciente con cáncer a nivel hematológico, una leucemia. Tiene que recibir como parte de su tratamiento, de su combo de tratamiento oncológico, corticoide. Como va a estar expuesto por su enfermedad de largo tiempo a corticoide, este paciente se expone al corticoide, por tanto, me puede hacer también fenotipo Cushingoide. Paciente con artritis reumatoide, enfermedad autoinmune, para la cual el paciente tiene que recibir corticoide, también exposición crónica, porque la artritis no va a curar, va a ser tratamiento prolongado, también va a ser un fenotipo Cushingoide. Enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, expuesto a corticoides como parte del tratamiento, también me va a ser un fenotipo Cushingoide. Pero este Cushing no es que él esté produciendo, se le está brindando. Entonces, ese Cushing le llamamos Cushing exógeno. El Cushing, el síndrome de Cushing, el más frecuente es este de acá. Nosotros estamos teniendo obligatoriamente que dar la medicación al paciente. No es él el que esté produciendo. Cuando es él el que está produciendo, le llamamos Cushing endógeno. ¿Okay? Cushing endógeno. Y en ese momento usted, la primera pregunta que hace, fenotipo Cushingoide, señor, ¿usted padece alguna enfermedad o consume algún medicamento de forma regular? Le va a decir prednisona, dexametasona, por citar algunos ejemplos. Le digo, ya tengo la razón. Él me está diciendo. Pero si me dice no, nunca, ni tampoco padece alguna enfermedad que amerite el uso de esa droga porque él puede desconocerla, inmediatamente yo pienso, es posible que se trate de un endógeno. Muy bien, me enfoco en el endógeno. Y para el endógeno yo tengo que determinar a una hormona, la ACTH. Tengo que medir ACTH. Es decir, no él está consumiendo, parece ser un endógeno, entonces digo, hay que medir ACTH. Y la mido. Si la ACTH sale incrementada, es decir, ella es la culpable, la ACTH incrementada está haciendo que esta corteza responda, hay mucho, sin control, no hay feedback negativo, en otras palabras, el problema está acá arriba. ¿Sí? Porque ¿dónde se produce la ACTH? En la adenohipófisis. Si sale elevada, es la adenohipófisis, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Pero si sale suprimida, baja, ese es feedback negativo. Significa que la corteza se ha hecho independiente. Ella solita está comenzando a producir cortisol. ¿Por qué? Porque el producto de la corteza, el que yo quiero medir es cortisol. Y este cortisol está francamente incrementado. Tu pregunta es, ¿por qué es incrementado? Mide ACTH. Sale elevada, culpable está acá. Sale suprimida. Este está haciendo caso a ley. Significa que este de acá se ha hecho independiente. ¿Ok? Para eso medimos ACTH. O sea, ya pasaste el primer escalón, cortisol, elevado. Ahora busca la causa, secundarismo. ¿Es dependiente de ACTH o no es dependiente de ACTH? Si es dependiente de ACTH, la mayoría de veces sí va a estar en la adenohipófisis. Y si tú encuentras que es la adenohipófisis, ya no le llamas síndrome de Cushing, le vas a llamar enfermedad de Cushing. Es decir, cuando el culpable es la adenohipófisis, ya no le llames síndrome, llámale enfermedad de Cushing.
Pero me está diciendo que no todos están ahí. ¿Qué significa? Que en la economía tenemos células que también pueden producir ACTH y no están en la red hipófisis. Eso se llama producción ectópica. Por eso te dice no todos. Mira, 80% de todo este grupo está en el hipófisis. La vas a encontrar. Y si la encuentras, se llama enfermedad de Cushing. ¿Qué pasa con los que no la encuentran? Significa que la red hipófisis no es la culpable. Entonces, ¿en dónde están? La mayoría de veces, ¿dónde lo vas a encontrar? En el pulmón. En el pulmón. Es decir, ACTH elevada. Tú dices, el cortisol se está produciendo en mayor cantidad porque tengo mucha ACTH. ¿Dónde lo buscas primero? A la hipófisis. Y no lo encuentras. Buscas y no encuentras nada ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Busca afuera. ¿Dónde? Pulmón. Escanea pulmón. Imágenes del pulmón. Ahí lo vas a encontrar. Generalmente son carcinomas, o celos enteros con afín, más raro, tubo digestivo, pero mayoritariamente vas a encontrar el pulmón. O sea, tienes que escanear el pulmón. ¿Ok? Entonces, la ACTH elevada puede ser en hipófisis o fuera de ella. Tu tarea no termine entonces. No te contentes con que la ACTH salió elevada. Puede ser que al buscarla en adeno no la encuentres, repito, vas a encontrarla fuera. ¿Ok? Estos son los ACTH dependientes. ¿Qué pasa si la ACTH sale baja, suprimida? Inmediatamente tú dices, es la corteza. La corteza se ha hecho independiente. Por un tumor maligno o por un tumor benigno. No sé, pero la corteza es el culpable. Cuando usted encuentra un tumor es crecimiento, son las anormales. ¿Qué vamos a ver? Si yo le tomo una neuroimagen, voy a encontrar una tumoración en la red hipófisis. Cushing, cortisol alto, ACTH alta, tómale una tomografía de resonancia y ves que la silla turca está ya destruida por un tumor en crecimiento. Este es culpable, es Cushing. La neuroimagen dice no hay nada. De repente es un microadenoma, chiquito. No lo veo aún. La imagen no logra detectar. Tienes que ir a buscarlo, sacar muestras cercanas a la red hipófisis para ver si ahí efectivamente se está produciendo mucha ACTH. Y si no lo encuentro ahí, busca abdomen. Encima de los polos superiores de los riñones encuentras un tumor en un lado. Tú dices, cortisol alto, ACTH suprimida, tomografía del abdomen y un tumor encima de uno de los riñones, ahí está el culpable. ¿Cierto? Entonces la imagen es parte del estudio de búsqueda de dónde estaría el culpable que está llevando el cortisol que produzca en mayor cantidad. Entonces, cuando yo encuentro que es la de hipófisis ACTH incrementada, a ese día le llamo enfermedad de Cushing. Más frecuente en las mujeres, población joven, la enfermedad de Cushing. Y si es ectópico, en pulmón mayoritariamente, la mayoría son varones, 40 a 60 años. Y si es tumor adrenal, la mayoría son mujeres. Pero espera que el ACTH es el que te va a ayudar en determinar. Los tumores, todo tumor que sobrepase los 10 milímetros le llamamos macroadenoma. Todo tumor de menos de 10 milímetros le llamamos microadenoma. Cuando es grande, fácil, ¿no? Lo veo. Pero cuando es chiquito, no puedo tener seguridad si eso no es el culpable, porque el tamaño aún no es un tamaño considerable. Las tumoraciones, repito, pueden ser benignas o pueden ser malignas a nivel de la corteza adrenal. Esta es la sintomatología que un paciente con Cushing puede traer. Obesidad, cambios en la piel, hirsutismo, hipertensión, disfunción renal, trastornos en su comportamiento, desviados musculares, osteoporosis, cálculos renales, porque hay más calcio allí, puede favorecer cálculos renales, aumento de la sed y la poliuria. Entonces son manifestaciones que vemos en diferentes escenarios. Muchos de ellos asociados a una entidad endocrina que se conoce como síndrome metabólico, que probablemente si no lo han visto en parques endocrino, lo van a ver cuando hagan clínica también. Bueno, hemoglobina ya sabemos que puede aumentar, si hay mucho cortisol, aumenta. Eosinófilos, si hay mucho cortisol, suprime que haya menos eosinófilos en sangre. Y en relación, miren, a los electrolitos séricos, normalmente no debería impactar, pero si hay mucho cortisol, sí puede encontrar hipopotasemia y alcalosis metabólica. ¿Y se acuerdan del área del paciente? Tenía alcalosis metabólica. Cuando usted encuentra potasio bajo y alcalosis metabólica, puede ser que sea una secreción ectópica. Significa que el tumor probablemente no lo voy a encontrar en la adénico. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el tumor.
busques en donde tú crees que está, al final lo vas a encontrar en el pulmón. Secreción ectópica de ACTH. Bien, entonces, muchas veces el Cushing puede confundirse con el síndrome metabólico. Síndrome metabólico, cuando lo vean, hiperglicemia, alteraciones con el colesterol HDL, incremento de triglicéridos, encuentra la presión arterial, perímetro abdominal. 2 de los 5 me dicen síndrome metabólico. Es el Cushing, cuando empieza, a veces no es el Cushing así de libro. Yo puedo tener un Cushing, pero un Cushing leve. Es decir, mi aspecto no ha cambiado. Años después, recién ya me torno a un paciente obesito, algo a la joroba, algo a las estrías. Pero yo previamente ya tenía manifestaciones, solo que eran tan sutiles que yo no me podía dar cuenta aún. Es decir, no siempre lo vamos a ver del libro, como lo estamos realizando. El libro es obesidad central, fase de luna llena, pérdida facial, joroba de búfalo, estrías violáceas. En los hombres ya sabemos que puede haber alteraciones en el apetito sexual, en las mujeres alteraciones en la disposición del vello. Fases de luna llena, ¿no? En esta paciente mujer, joroba de búfalo, obesidad central, centrípeta, estrías violáceas aquí en el abdomen, ¿cierto? Poca masa muscular. Vamos a ver ahora en la imagen con miembros inferiores, miren, poca masa muscular, ciertamente, esto es obesidad central. Se tiene un fenotipo que parece puchingoide, pero no es el grande con las heridas, todo lo demás, no es. Y en la calle nos encontramos con varios que parecen Cushing, pero Cushing leve. No esperemos encontrar el Cushing así florido, como uno lo lee en el texto. Crecimiento del vello en zonas donde habitualmente no debería crecer. Entre el ombligo y la síntesis pubiana también crecimiento del vello, ¿no? Esta es la misma mujer que estábamos hablando hace un instante. Esta es una pequeña, joroba de búfalo, facies cushingoide, pero que por su asma se le vino tratando con corticoides por vía oral. Cuando lo ideal era darle tratamiento con inhaladores, porque yo no quiero que el corticoide pase a la sangre. Por eso le doy tratamiento tópico, ¿no? Aquí el error fue nuestro. Debimos darle inhaladores. ¿Para qué seguirle dando corticoides? Es nuestra culpa. Este tipo de inhibidor. Por eso en asma hemos visto el tratamiento con los medicamentos que damos bien inhaladores. Salvo que esté descompensada en etapa dura, sí podemos usar corticoides, pero es por corto periodo de tiempo. Hasta 7 días, dice Goodman, tope y puedes abortar los corticoides para pasar a los segundos. Bueno, aparece síndrome metabólico, sí, a veces viene el solo con cálculos renales, a veces viene con osteoporosis. Te cierras en un diagnóstico. Y pasan los años, y cuando ya viene con su fenotipo cushingoide y ves atrás, era un Cushing desde el inicio. Solo que no lo vimos. ¿Ok? ¿Ves que esto va a aparecer tan rápidamente como nosotros lo pensamos? Igual que el trastorno psiquiátrico. Cuando yo veo este fenotipo, primera tarea, ¿cuál es? Mide cortisol. Salió elevado. Segundo paso, ¿cuál es? Mide ACTH. Si la ACTH sale elevada, ¿dónde lo buscas de primera intención? Cerebro. Todo negativo, busca afuera. ¿Dónde? Pulmón. Si la ACTH te sale suprimida, ¿dónde buscas? Corteza renal. Y no. Vas a encontrar. Encontraste el tumor, la biopsia dirá, ¿es benigno o es maligno? Pero ya lo encontraste. Bien, diferentes afecciones que indican que se trata de los hallazgos que hemos descrito anteriormente. Entonces, ¿es requerimiento obligatorio laboratorio en imagenología? Sí, es parte del estudio del síndrome de Cushing. El objetivo primero es Cushing, pseudo-Cushing, mide cortisol, elevado, es un Cushing. Luego, ACTH, para determinar en dónde estaría localizado el evento estimulador de que haya mayor cantidad de cortisol en sangre. Laboratorio entonces medir cortisol, desde su presión y lo demás, que es más clínica. Para mí lo más importante es que usted sepa que hay que medir cortisol y demostrar que efectivamente es un hipercortisolismo. Y tenemos que definir lógicamente con mi análisis ese exógeno, alguien le ha dado, han estado consumiendo por propia iniciativa o es el mismo el que está produciendo en mayor cantidad. Entonces, primer paso, ante el fenotipo cushingoide, medir cortisol. Segundo paso, tiene cortisol alto, medir ACTH. Repito otra vez, ACTH alta, primera causa, cerebro, hipófisis. No sale ahí, busca en el pulmón. ACTH baja, busca de frente al abdomen, corteza renal, para determinar si hay alguna tumoración benigna o maligna ese nivel. Bien, después de 12 años, tiene un Cushing desde el inicio, pero no tiene el fenotipo. 12 años después, ya tiene el fenotipo cushingoide.
¿cierto? Cambió su aspecto. Pero al inicio era un Cushing. Solo que no siempre de inicio van a venir con todo aspecto característico que nosotros reconocemos. Entonces, ¿a qué hora lo medimos? Cortisol, cerca de la medianoche, que es el nadir, ¿no? Donde debería estar más bajo, le saco una muestra en la saliva y le encuentro valores altos, significa que hay cortisol incrementado. Me demuestra un Cushing. O puede ser también en orina 24 horas o en la mañana. Cushing y Cushing. Este es un Cushing severo, este es un Cushing leve. Guarda similitud con el ritmo circadiano. No parece. El Cushing severo desde el arranque siempre está cortisol alto. Ese no hace ciclo circadiano. Siempre alto. O sea, hay Cushing y Cushing en otras palabras en relación a las manifestaciones que yo podría tener con él. Entonces, se mide la salida cerca de la medianoche y encuentro los valores. Si salen elevados, me orienta altamente a decir es un Cushing. Si es un Cushing, el segundo paso repito, medir ACTH. Y la ACTH debería estar en valores que me determinen si efectivamente está suprimida o no está suprimida. Si está suprimida, evidentemente no es hipófisis el culpable, tendré que buscarlo a nivel de la potencia, y si sale elevada, tendría que buscarlo a nivel de la adenohipófisis primero. Entonces, es un protocolo, pero yo lo he hecho sencillo. Cortisol primero, ACTH luego, me ves con ACTH alto o bajo, determina si buscas a nivel de adeno o a nivel de abdomen. Bueno, esto de los corticoides no lo vamos a pasar, es una pregunta que se emplea en clínica. Bueno, es un Cushing, cortisol elevado. ¿Cómo determino dónde está la lesión causal? Repito otra vez, mide ACTH. Y con la ACTH, si sale incrementada, yo tendré imágenes de la adenohipófisis, buscando un tumor de gran tamaño. Pero aquí viene el problema, que a veces el tumor no es de gran tamaño. Y yo tengo que demostrar la ACTH. Estamos hablando de un paciente con cortisol alto y ACTH alto. Yo pienso, esa de la hipótesis. Le toman la imagen y no hay aumento de tamaño. No hay. ¿Cuál es tu paso? ¿Descartamos? No. Hay una prueba que tienes que hacer. Los tips. Tomar una muestra de sangre y investigar a través de las muestras los senos petrosos inferiores. ¿Y qué son los senos petrosos? Son estructuras vasculares que están cercanas a la adenohipófisis. Si la ACTH te sale suprimida, ya sabes que encima del polo superior del riñón probablemente encuentres un tumor que capta contraste. Si lo encuentras, tú dices el culpable es corteza adrenal, en este caso, del lado izquierdo. Pero bueno, nos interesa lo de los tipos. Hay un tumor mío. Evidentemente, si en la neuroimagen encuentras este tumor, ya sabes, ACTH alta, cortisol alto, él está de libro, es un tumor, él es el culpable, probablemente sea una enfermedad de Cushing. Bien, vamos a los senos petrosos. Aquí está la adenohipófisis. ACTH se ve elevada. La imagen no encuentra tumor, pero tú tienes que demostrar, ¿es o no es culpable? Entonces, con cateterismo, radioscopía, metes dos catéteres, uno al seno petroso inferior del lado izquierdo, otro del lado derecho. ¿Okay? Estos van a recoger la sangre de los productos que la adenohipófisis libera por el sanguíneo. ¿Okay? Se hace un cateterismo del lado derecho y otro del lado izquierdo. El objetivo, tomar muestras de sangre. Acá está la adenohipófisis. Aquí está la ACTH en sangre periférica. Saco la muestra de sangre periférica. Me dice ACTH 52. Si solamente hubiera tomado muestra del seno petroso del lado izquierdo, mira su ACTH 40. Yo diría, esta elevación no es por esto, él no es el culpable. Yo diría, ¿cierto? Estoy comparando, en sangre periférica está elevada la ACTH. Yo estoy buscando, ¿será la adenohipófisis? Bueno, le coloco un catéter, saco muestra del seno petroso del lado izquierdo y me sale 40. Oye, este no sería el culpable. Pero si lo obtengo del lado derecho, me sale 723. Yo digo, desde aquí, alguien está produciendo más ACTH. Y eso está haciendo que la ACTH en sangre también esté elevada. Evidentemente yo, comparando el lado izquierdo con el lado derecho, digo, la adenohipófisis pareciera que es el lado derecho de ella tiene un acúmulo de reservas que ya están comenzando a producir más ACTH. Por eso es que en el lado derecho aparece un valor más alto. Entonces, cuando usted tenga cortisol alto, ACTH elevada, la imagen no le dice nada,
catéter a los dos senos pedrosos. Y los dos nos tienen que comparar, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. ¿Comparar con quién? Con la ACTH de sangre periférica. Si la relación de lo que tengo acá versus lo que tengo acá es mayor a 2, es decir, en sangre periférica tengo 52. Aquí debería tener por lo menos 104, mayor a 2. Ya me dicen, este es el culpable. Ahí está, microscópico, pero ahí está. ¿Por qué dices que ahí está? Porque está liberando muchas CTH. Mira cuánto libera, 700, más de 700. Yo hago la relación, divido esto entre los 52, sale más de 2, largamente más de 2. Es decir, a pesar que la neuroimagen no lo ve, tu laboratorio te está diciendo que aquí está el culpable. Pero ¿qué pasaría si sale 40 acá, 40 aquí? Tú dices, esa CTH no es porque se esté produciendo aquí. Ya descartaste este mes. ¿Dónde vas a buscar? En el estudio. ¿Ok? Entonces, parte del estudio para determinar, en el caso, la neuroimagen, tomografía de resonancia, no encuentro un tumor en la adenohiposis, es pedir que se haga un cateterismo de los órganos pedrosos inferiores y comparar su valor de CTH versus el que encuentras en sangre. Si es mayor a 2 la relación, te dice, ahí está el culpable. Menos de 2, aquí no está el culpable, búscalo en otro lado. ¿Por qué lo vas a buscar? Porque estás teniendo laboratorio con una CTH incrementada. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué tratamiento existe? Bueno, el tratamiento evidentemente dependerá de dónde está. Si es hipoficiario, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Lo malo es que cuando lo sacas, no sacas solamente las células del tumor, sacas a las otras células. ¿Cuál va a ser la complicación que tiene un paciente en donde le haces extirpado toda la del tumor? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le llamamos eso? Una, todas. Todas. Con esto le llamamos hipopituitarismo. Es decir, le va a faltar al estimulador la hormona tiroidea. ¿Cierto? Le va a faltar. Entonces, al momento de yo quitarle la adenohipófisis, tengo que darle terapia de reemplazo hormonal. Tengo que darle corticoides. ¿Le daré un mineral corticoide? No, porque la corteza trabaja con un sistema renino infeccisivo. Solamente le voy a dar un corticoide. Pero sí tendría que darle reemplazo de hormonas tiroideas, porque le estoy quitando la TSH. Cuando yo saco toda la adenohipófisis, le estoy quitando TSH. Tengo que darle terapia de reemplazo hormonal también con levotiroxina. Es una hormona para ayudar a que la glándula tiroidea pueda también producir la cantidad que tiene porque le falta el estímulo natural que viene desde la adenohipófisis. Bueno, si está en el abdomen, evidentemente sacar la tumorización que esté presente. Si no se puede operar, hay farmacoterapia, que no es lo ideal, o radioterapia también como parte del tratamiento. La cirugía generalmente está en el esfenoidal, ahí está el tumorcito. Entonces se busca extirparlo directamente, se meten por las fosas nasales, llegan a la silla turca y sacan todo el tumor. Y si hay tejido residual, radioterapia. Dependerá de lo que vayan a tener que buscar. Bueno. Entonces ya avanzamos esto, para no demorarnos mucho, lo decimos a nuestro casito. Rápidamente, tenía algo de diabetes, pero el fenotipo era Cushing-Goide, tenía su cáncer de próstata, tenía todas las manifestaciones a favor de ese Cushing, sí, lo vimos hace un momento, su perfil de laboratorio orientaba a algo, pero después terminó más pareciéndose a un síndrome de Cushing, no tanto a un hiperaldosteronismo. Parte del tratamiento lleva a que mejore, que lo mismo sea, es un síndrome de Cushing. Entonces la pregunta que acá es, ¿y a qué se debió? ¿Cuál fue la causa? ¿Dónde encontramos? Su nivel de cortisol en sangre 44, elevado. ACTH elevado. Es decir, cortisol alto, ACTH dependiente. Todo lo demás sale elevado. Entonces, yo comienzo a buscar la causa. Y busco, ¿dónde? Adenohipófisis. Y no encuentro. Senos pedrosos, todo normal. Entonces, ¿qué decimos? Él no es el culpable. No es a nivel de adenohipófisis. Bien, entonces a este paciente, que ya encontramos esto, no encontramos adenomas, le hacemos estudio de tórax. Y entonces, ¿qué nos dicen? Múltiples nódulos del manejo pulmonar derecho. Al parecer metástasis. ¿De dónde? Del cáncer de próstata. Se metió a pulmón. Le sacan una muestra de la biopsia y ¿qué me sale en esa muestra?
células productoras de ACTH. Es decir, la célula tumoral de la próstata que migró al pulmón, ahí en el pulmón comenzó a producir ACTH. Por eso este paciente hizo manifestaciones. Pero el síndrome de Cushing es cierto, endógeno, pero ACTH dependiente, no hipoficial, sino extrahipoficial, a nivel pulmonar. Bien, entonces una pausita de cuánto, 5 minutos. ¿10? ¿O sigo? ¿Sigo con lo siguiente? Son cortas, ¿no? ¿No están cansados?